Todavía estoy sentado en el sofá de mi nuevo apartamento, tratando de entender cómo fui tan ciego durante 12 años de mi vida, y decidí escribir esto aquí, porque siento que, si no lo saco, mi pecho va a explotar de tanta indignación y culpa acumulada. Siempre creí que era el tipo que tenía todo bajo control, el empresario exitoso que viajaba por el país cerrando negocios millonarios mientras mi vida en casa, en las lomas, funcionaba como un reloj suizo sin que yo tuviera que mover un dedo o preocuparme por los detalles domésticos. Mi exmujer, Fernanda, siempre fue la personificación de la perfección, siempre impecable, con el cabello rubio que nunca se despeinaba y esa sonrisa que desarmaba a cualquiera, y yo, en mi arrogancia de proveedor, creía que ella era la administradora perfecta para nuestro hogar, la persona que cuidaba todo con cariño y eficiencia extrema. El problema es que esa eficiencia tenía un costo humano que nunca me tomé la molestia de ver, un costo que pagaba todos los días Consuelo, nuestra empleada, que vivía en nuestra casa desde hacía 3 años y a quien yo apenas conocía más allá de un buen día apresurado o un pedido de café hecho sin mirarla a los ojos. Hoy me doy cuenta de que yo era un cómplice silencioso, alguien que disfrutaba del confort de una casa impecable, sin cuestionar nunca por qué el suelo brillaba tanto, o por qué la comida siempre estaba caliente exactamente en el segundo en que me sentaba a la mesa a cenar. Vivía en una burbuja de privilegio tan espesa que el sufrimiento ajeno, aunque ocurriera bajo mi techo, en el pasillo junto a mi oficina, era algo completamente invisible para mis ojos entrenados solo para ver ganancias, planillas de desempeño y metas de expansión de mi empresa. Todo cambió aquel jueves a las 2 de la tarde, un horario en el que yo debería haber estado en una sala de reuniones en Guadalajara, discutiendo contratos de logística, pero la reunión terminó un día antes y decidí dar una sorpresa, queriendo solo el silencio de mi cama y el olor de mi hogar. Recuerdo perfectamente la sensación del traje arrugado pegado al cuerpo, el cansancio de 4 días de aeropuertos y hoteles impersonales y esa precaución casi infantil de abrir la puerta principal despacio, sin hacer ruido, para no asustar a nadie y disfrutar ese momento de paz antes de que comenzara la rutina. El vestíbulo estaba fresco, con ese olor a cera para muebles que a Fernanda le encantaba, y el silencio era casi absoluto, excepto por un murmullo lejano que venía de la sala, algo que parecía una conversación, pero que rápidamente subió de tono, transformándose en algo áspero, cortante y cargado de un odio que nunca había asociado a la voz de mi propia esposa. Caminé por el pasillo de mármol, sintiendo el frío de las losas a través de los calcetines, y cada paso que daba parecía acercarme a una realidad paralela, una versión de mi vida que no reconocía, donde la dulzura de Fernanda había sido reemplazada por una agresividad que me revolvía el estómago de una forma que nunca antes había sentido. Cuando llegué al arco de la sala, me detuve, y lo que vi me congeló en el lugar, convirtiendo mi sangre en hielo, porque la escena era tan desproporcionada y tan cruel que mi cerebro tardó algunos segundos en procesar que aquella mujer, con la mano levantada y el rostro deformado por la rabia, era la misma persona con la que dormía cada noche. Fernanda estaba de pie frente a Consuelo, sosteniendo una taza de cerámica blanca, y su brazo se movió con una rapidez calculada, lanzando el café hirviendo directamente al pecho de aquella mujer que estaba allí, inmóvil, con el uniforme gris que yo mismo había ayudado a elegir por ser discreto y elegante. El líquido oscuro se esparció por la tela, dibujando una mancha de dolor y humillación que bajaba por el estómago de Consuelo, y lo que más me destruyó no fue el acto de violencia en sí, sino el hecho de que Consuelo no gritó, no lloró, ni intentó esquivar la agresión. Solo retrocedió 2 pasos con las manos temblorosas, manteniendo los ojos fijos en el suelo como si el mármol fuera el único lugar seguro para mirar. En ese momento,
Entendí que aquel silencio no era falta de reacción. Era el silencio de quien ya ha sido quebrada tantas veces que el dolor físico era solo un detalle más en una rutina de abusos que yo, en mi negligencia egoísta, había permitido que se instalara en mi propia sala. La taza cayó y se partió en pedazos que volaron debajo de la mesa de centro, y el sonido de la cerámica rompiéndose fue como un disparo en mi conciencia. El punto final de una mentira que me conté a mí mismo durante años sobre quiénes éramos como familia y sobre el tipo de hombre en el que me convertí al ignorar la humanidad de quien cuidaba de mí. Fernanda gritaba cosas horribles, llamando a Consuelo estúpida e ignorante por una pieza de vajilla que para mí no valía el tiempo que estaba perdiendo allí, pero que para ella era el pretexto perfecto para ejercer un poder enfermo y cobarde sobre alguien que no tenía cómo defenderse sin perder el sustento de sus propios hijos. Dejé caer mi chaqueta al suelo y el ruido de la seda contra el mármol hizo que Fernanda se diera la vuelta de golpe, y la transformación en su rostro fue algo que me perseguirá hasta el día de mi muerte, porque en una milésima de segundo la máscara de furia cayó y dio lugar a esa sonrisa de anuncio de televisión, esa voz aterciopelada que me llamó mi amor, como si nada hubiera pasado. Intentó acercarse, alisando su blusa de seda blanca y acomodando su cabello rubio detrás de la oreja, mientras explicaba con una calma aterradora que había sido solo un accidente, que Consuelo era muy torpe y que ella solo estaba tratando de enseñar cómo debían hacerse las cosas en una casa de nuestro nivel social. No podía responder, solo podía mirar a Consuelo, que seguía allí, con el café escurriendo por el uniforme, temblando de una forma que hacía que sus hombros parecieran demasiado pequeños para el peso que cargaba, y cuando finalmente habló, con la voz baja y cargada de una mentira que necesitaba contar para sobrevivir, dijo que la culpa era suya, que se había atolondrado y que el señor no tenía que preocuparse por nada. Aquella frase, fue un accidente, señor, fue lo que me rompió por dentro, porque vi en sus ojos que me estaba protegiendo de la verdad para protegerse de mi mujer, y sentí una vergüenza tan profunda que mi pecho ardió como si el café me lo hubieran lanzado a mí y no a ella, revelando lo cobarde que era por nunca haber preguntado cómo era la vida de aquella mujer detrás de las puertas cerradas. Exigí hablar con Consuelo a solas, y la reacción de Fernanda fue de un desprecio tan nítido que ni siquiera se molestó en esconderlo, dándome la espalda y subiendo las escaleras con ese ruido seco de los tacones que ahora me sonaba como latigazos a un animal indefenso. Fui a la cocina y encontré a Consuelo frotando el uniforme con un paño mojado, tratando de borrar la mancha como si pudiera borrar lo que acababa de pasar en la sala, y cuando me acerqué, noté algo que nunca había visto, una marca morada cerca de su oreja, una señal de que la taza de café no era el primer objeto usado como arma en esa casa. Le pedí que me contara la verdad, pero se negó al principio, diciendo que todo estaba bien, que la patrona era solo un poco nerviosa y que estaba feliz por tener un empleo que pagaba las cuentas y permitía que sus hijos en 1960 Iztapalapa tuvieran que comer cada día. Tuve que sentarme en una de las sillas de la cocina, esa cocina donde raramente entraba, y esperar en silencio hasta que ella se diera cuenta de que no me iba a ir de allí sin saber el tamaño de la deuda que había acumulado con ella a lo largo de aquellos años de negligencia total y absoluta. El silencio de aquella cocina era pesado, cargado con el olor del café derramado y del paño húmedo, y me di cuenta de que no conocía nada sobre la vida de aquella mujer que cocinaba mi almuerzo y lavaba mi ropa. No sabía ni el nombre de sus hijos, ni lo que sentía cuando las luces de la casa se apagaban y se quedaba sola con sus propios pensamientos. Cuando finalmente empezó a hablar,
Las palabras salieron como una represa que se rompe, y escuché historias de humillaciones diarias que harían que cualquier persona sana perdiera la cabeza, desde insultos sobre su higiene hasta amenazas constantes de que sería arrojada a la calle y denunciada por robo si osaba quejarse de cualquier cosa conmigo durante mis fines de semana en casa. Me contó que Fernanda descontaba dinero de su salario por cada vaso roto, por cada mancha en una servilleta de lino, y que muchas veces volvía a casa con menos de la mitad de lo que yo creía que estaba pagando, porque mi mujer había creado un sistema de multas imaginarias para mantener a Consuelo en un estado de servidumbre constante y desesperada. Sentí el ácido subir por mi garganta cuando dijo que Fernanda le prohibía tener fotos de sus hijos en el cuarto de servicio, porque parecía cosa de gente pobre y arruinaba la estética de la casa, y que solo podía ver a los niños los domingos, pasando el resto de la semana en un cubículo sin ventanas, viviendo para servir a los caprichos de una mujer que no tenía un gramo de empatía en el alma. Pregunté por su habitación, y cuando entré en aquel espacio minúsculo detrás de la cocina, sentí una claustrofobia que me hizo querer derribar las paredes con mis propias manos, porque era un armario glorificado, sin ventilación, con una cama individual y una bombilla desnuda colgando del techo, donde una mujer pasaba sus noches soñando con hijos que solo veía 4 días al mes. Consuelo me describió a Valentina, su hija de 10 años, que ya cuidaba del pequeño Diego como si fuera una adulta, preparando la comida y llevando a su hermano a la escuela, mientras su madre trabajaba en las lomas para que no pasaran hambre. Y recordé las veces que gasté el valor de un mes de su sueldo en una sola botella de vino sin pensarlo 2 veces. Cada detalle que contaba era una puñalada en mi ego, una prueba de que había construido mi imperio sobre el sufrimiento de personas que consideraba parte del mobiliario. Y me di cuenta de que Fernanda no solo era cruel, era una estratega del abuso, alguien que sabía exactamente dónde presionar para que Consuelo nunca se sintiera digna de algo mejor. Le pregunté si sabía de las cámaras de seguridad que había instalado hacía más de 1 año, por unos asaltos en el barrio, y cuando lo negó sentí un escalofrío en la espalda porque sabía que las pruebas de todo lo que había vivido estaban grabadas en un servidor al que nunca me había tomado la molestia de acceder. Le dije que fuera a descansar, que yo resolvería las cosas, pero la expresión de terror en su rostro me mostró que no me creía. Pensaba que, en cuanto subiera las escaleras, volvería a ser el marido de la mujer que la torturaba y que su pesadilla solo empeoraría después de mi intervención desastrosa. Aquella noche no pude dormir en la misma habitación que Fernanda. Puse la excusa de que tenía mucho trabajo acumulado y me encerré en la oficina con una botella de whisky y el portátil, sintiendo el peso del silencio de la casa como si las paredes me estuvieran juzgando por cada segundo de omisión. Abrí la aplicación de las cámaras y empecé a retroceder los videos. Y lo que vi en las horas siguientes me hizo llorar como no lloraba desde que era niño, porque la crueldad era sistemática, era una rutina de abusos que ocurría todos los días, a veces por motivos tan fútiles que ni siquiera lograba entender qué había disparado la furia de mi esposa. Vi a Fernanda escupiendo en la comida que Consuelo había preparado y ordenándole limpiar el suelo con el mismo paño que usaba para secar la vajilla. Vi tirones de uniforme, empujones en el pasillo y horas de humillación verbal donde Fernanda se quedaba a centímetros del rostro de Consuelo, gritando cosas que el micrófono de la cámara no captaba, pero que el lenguaje corporal de mi empleada traducía con un dolor insoportable.
Vi días en que Consuelo se quedaba inmóvil en la cocina después de que Fernanda salía, simplemente mirando a la nada con los hombros caídos, y me di cuenta de que estaba presenciando la destrucción lenta y deliberada de un ser humano, y que todo aquello ocurría mientras yo estaba en la oficina o viajando, creyendo que el mundo era un lugar justo y que yo era un hombre bueno. El momento más impactante fue una grabación de hace 2 semanas donde vi a Fernanda entrando en la habitación de Consuelo mientras ella no estaba, escondiendo una pulsera de oro y esmeraldas, un regalo que le había hecho en nuestro 10º aniversario, debajo del colchón delgado de la cama individual. Observé aquello sin poder respirar, viendo a mi esposa plantar una prueba falsa para tener el pretexto de denunciar a Consuelo por robo en caso de que algún día decidiera quejarse o intentar dejar el empleo sin el consentimiento de la patrona. La maldad era tan refinada, tan pensada, que sentí un asco físico por la mujer con la que compartí mi vida, y me di cuenta de que no estaba tratando solo con una persona irritable, sino con una sociópata que sentía placer al tener la vida de otra persona en la palma de su mano para aplastarla cuando quisiera. Descargué 12 videos, los momentos más claros y repugnantes de aquella rutina de tortura psicológica y física, y los guardé en un pendrive que me metí en el bolsillo como si fuera lo único que importaba en el mundo, la única forma de garantizar que Consuelo tendría la justicia que yo nunca le había ofrecido. Pasé el resto de la madrugada buscando apartamentos para alquilar, inmuebles pequeños, pero dignos en barrios buenos, porque sabía que, si quería hacer lo correcto, no podía simplemente despedir a Fernanda de mi vida, necesitaba sacar a Consuelo y a sus hijos de aquella situación de vulnerabilidad extrema. Encontré un lugar en la Narvarte, un barrio arbolado, cerca de escuelas y con una luz solar que el cuarto de servicio nunca vería, y sentí un alivio momentáneo al pensar que aquella mujer finalmente tendría una ventana para mirar el mundo sin sentir miedo. A la mañana siguiente, mientras Fernanda aún dormía el sueño de los justos, llamé a Consuelo y le dije que estaba dispensada por ese día, que necesitaba que fuera a casa y se quedara con sus hijos, pero vi que creyó que la estaba despidiendo y la desesperación en sus ojos me hizo querer abrazarla y pedirle perdón por todo lo que había permitido. Tuve que asegurarle que su salario se mantenía, que recibía un bono y que pasaría a buscarla el lunes para resolver los papeles del contrato fijo, pero aún veía la duda en ella, la sensación de que el mundo estaba a punto de caer sobre su cabeza una vez más. Fui a la inmobiliaria, firmé el contrato del apartamento, pagué 6 meses de alquiler por adelantado y fui directo a una tienda de muebles a comprar lo básico: camas para los niños, una mesa de comedor, una estufa y un refrigerador que no estuviera vacío. Me sentí un idiota haciendo aquello, como si comprar muebles pudiera borrar 3 años de abusos, pero era la única forma práctica que tenía de empezar a reconstruir la dignidad que mi negligencia había ayudado a destruir. Conduje hasta Iztapalapa aquella tarde, entrando en calles que nunca imaginé recorrer, con el polvo subiendo y el ruido de la periferia mostrándome una realidad que siempre ignoré en mis reuniones de directorio. Y cuando llegué a la vecindad donde vivía Consuelo, sentí un nudo en la garganta que casi no me dejó salir del coche. Encontré la casa de la vecina que cuidaba a los niños y vi a Valentina, una niña con ojos que parecían haber vivido 100 años, sentada en un banco de madera leyendo un libro de escuela al pequeño Diego, que estaba distraído con un carrito de plástico sin ruedas. La escena era de una pobreza digna y limpia, pero era imposible no ver la falta que una madre hacía en aquel lugar, y me di cuenta de que Consuelo no estaba solo trabajando, estaba sacrificando su presencia en la vida de aquellos hijos para que tuvieran lo básico, mientras mi mujer usaba ese sacrificio para pisotearla.
Me presenté como el patrón de su madre y vi a Valentina colocarse inmediatamente frente a su hermano, con una postura defensiva que me mostró que ya sabía que hombres en coches grandes raramente traían buenas noticias para personas como ellas. Expliqué que su madre estaba bien, que iba a llevarlos a un lugar nuevo y que iban a vivir con ella a partir de ahora. Y vi el hielo en los ojos de aquella niña empezar a derretirse, dando lugar a una esperanza que me hizo sentir el hombre más despreciable del mundo por haber tardado tanto en actuar. El pequeño Diego no paraba de hacer preguntas, queriendo saber si el coche tenía música y si podía abrir la ventana, y respondía a cada una de ellas con una paciencia que nunca tuve con mis propios sobrinos, sintiendo que cada palabra era un paso lejos del monstruo que había sido. Valentina no habló mucho durante el trayecto, solo sostenía su mochila de escuela con fuerza y miraba por la ventana, observando los edificios crecer y las calles volverse más limpias, y sabía que estaba tratando de entender cuál era la trampa, porque en su vida nada bueno venía gratis o sin un precio alto que pagar después. Cuando llegamos al edificio en la Narvarte y abrí la puerta del apartamento, vi a Consuelo parada en la acera, temblando, sin poder creer que las llaves que le entregué eran reales y que no iba a tener que volver al cuarto de servicio nunca más. La entrada de los hijos al apartamento fue algo que nunca olvidaré. Diego corriendo por las salas vacías y Valentina tocando la barra de metal del armario como si verificara si aquello no era un sueño del que iba a despertar en cualquier momento. Consuelo lloró de una forma silenciosa, las lágrimas corriendo por su rostro, mientras me agradecía, y tuve que decirle que parara, porque quien tenía que agradecer era yo, por no haber desistido de la vida después de todo lo que le hicimos en aquel infierno de las lomas. Los dejé allí con las compras que hice y volví a casa, sintiendo que la batalla final apenas comenzaba, porque sabía que Fernanda no iba a aceptar perder su objeto de tortura preferido sin luchar con todas las armas sucias que tenía. Entré en la mansión y el silencio ahora me parecía enfermizo, como si la casa estuviera infectada por el carácter de la mujer que vivía allí, y subí al estudio para preparar los documentos que mi abogado acababa de enviarme por correo, detallando el proceso de divorcio por causa grave. Fernanda llamó a la puerta a las 9 de la mañana siguiente, con esa cara de preocupación fingida, diciendo que Consuelo no había aparecido y que estaba segura de que la ladrona había huido con la pulsera de esmeraldas que había desaparecido de su habitación. La miré y sentí una náusea tan fuerte que necesité apoyarme en el borde de la mesa para no vomitar, viendo cómo era capaz de mentir con tanta naturalidad sobre un crimen que ella misma había cometido para destruir a una madre de familia. Le dije que sabía dónde estaba Consuelo y que íbamos a resolver esto ahora mismo, y vi un brillo de triunfo en sus ojos, creyendo que finalmente me había puesto de su lado y que íbamos juntos a denunciar a la empleada atrevida a la comisaría más cercana. Fuimos en su coche y el camino hasta la Narvarte estuvo lleno de ella destilando veneno, hablando sobre cómo las personas de esa clase no tienen gratitud y cómo ella siempre supo que Consuelo tenía mirada de quien roba, mientras yo mantenía las manos en el regazo, sintiendo el pendrive en el bolsillo como si me quemara la piel. Cuando entramos en el nuevo edificio y subimos al segundo piso, ella seguía quejándose del barrio, diciendo que era un lugar mediocre y que Consuelo debía haber usado el dinero del robo para esconderse en un agujero como aquel. Abrí la puerta con mi copia de la llave y Fernanda entró bufando, lista para comenzar el espectáculo de humillación frente a los niños. Pero lo que ocurrió a continuación fue el golpe de gracia que yo estaba esperando para ver su máscara caer al suelo y hacerse añicos para siempre. Su abogado ya estaba allí, porque yo me había asegurado de llamar al representante de la familia para que no hubiera dudas sobre lo que iba a pasar. Y Consuelo estaba de pie en la cocina,
con sus hijos al lado, con una dignidad que Fernanda nunca tendría, ni aunque viviera 1000 años. Fernanda empezó a gritar sobre la pulsera, exigiendo que Consuelo confesara el robo y amenazando con llamar a la policía. Pero antes de que pudiera terminar la primera frase ofensiva, el pequeño Diego dio un paso al frente y cambió el curso de aquella historia con la simplicidad que solo posee un niño. Miró a Fernanda con esos ojos enormes y dijo, con una voz que resonó por todo el apartamento, que ella era la mujer que hacía llorar a su madre cada noche y que había oído a su madre pidiendo fuerza a la Virgencita para aguantar un lunes más. Aquel comentario fue como una bomba de vacío que succionó todo el aire de la sala. Y vi el rostro de Fernanda perder el color mientras miraba a aquel niño que representaba todo lo que ella intentó ignorar. La existencia de una familia real siendo destruida por su egoísmo. Saqué mi teléfono, lo conecté a la televisión de la sala y le di al play al primer video, y la imagen de Fernanda lanzando el café a Consuelo llenó el ambiente, haciendo que su abogado bajara la cabeza y que Consuelo abrazara a sus hijos con fuerza para que no vieran el horror por el que su madre había pasado. Fernanda intentó hablar, intentó decir que los videos estaban editados o que eran una invasión de la privacidad, pero cambié al video de ella escondiendo la pulsera debajo del colchón, y el silencio que siguió fue el sonido de la derrota absoluta de una mujer que creía que el dinero y la posición social la hacían intocable. La miré y le dije que el matrimonio había terminado, que el abogado estaba allí para iniciar el proceso y que tenía 24 horas para salir de mi casa antes de que hiciera públicos aquellos videos a todo el círculo social que ella tanto apreciaba. Fue un puñetazo en el estómago ver su reacción. Fernanda no se avergonzó, no lloró de arrepentimiento, se llenó de un odio que le brotaba por los poros mientras miraba a Diego como si fuera un insecto que quería aplastar. Su abogado ni siquiera esperó a que yo terminara de hablar. Simplemente cerró su carpeta, se disculpó por la molestia y salió del apartamento casi corriendo, porque nadie quiere estar cerca de un barco que se hunde de forma tan fea. Vi la puerta cerrarse tras él y el silencio que quedó en la sala era tan denso que se podía oír la respiración agitada de Fernanda, que ahora parecía minúscula en medio de aquel apartamento que ella llamaba mediocre, pero que tenía más alma que toda nuestra mansión entera. No dije nada más, solo señalé la salida y ella se fue sin mirar atrás, arrastrando ese perfume caro que ahora me daba ganas de vomitar, dejando atrás el rastro de una vida de mentiras que yo finalmente había decidido terminar de una vez por todas. Consuelo se derrumbó en la silla de la cocina en cuanto la puerta se cerró, y vi el temblor en sus manos aumentar hasta que no pudo sostener la taza de café que acababa de preparar, y fue Valentina quien se acercó y sostuvo las manos de su madre con una firmeza que me dejó sin palabras. Me di cuenta allí de que el papel de protector de esa familia había sido de esa niña de 10 años por mucho tiempo, y que ahora, por primera vez, podía dejar caer el peso porque yo no iba a permitir que nadie les pusiera un dedo encima otra vez, ni aunque eso costara cada centavo de mi patrimonio acumulado. Me fui de allí prometiendo que el abogado se encargaría de todo, pero la verdad es que no quería irme. Quería quedarme allí, en ese ambiente que olía a café fresco y muebles nuevos, porque era la primera vez en años que sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba en el mundo. Volver a las Lomas esa noche fue como entrar en un mausoleo. Cada cuadro en la pared y cada alfombra persa parecían gritar la hipocresía de una vida que yo había ostentado sin saber que el cimiento era el dolor de un ser humano que yo trataba como invisible. Pasé toda la noche empacando mis cosas porque decidí
que no quería quedarme en esa casa ni un segundo más. Quería un lugar nuevo, un comienzo que no estuviera manchado por los recuerdos de Fernanda gritando órdenes o del silencio ensordecedor de Consuelo en el pasillo de atrás. Encontré un loft en la Roma Norte a la mañana siguiente, un lugar con ventanas enormes y pocas paredes, porque sentía que necesitaba transparencia. Necesitaba luz entrando por todos los lados para lavar la sensación de suciedad que había quedado en mi piel después de ver aquellos videos de seguridad. Fernanda intentó llamarme 30 veces, mandó mensajes amenazando con demandarme por invasión de privacidad debido a las cámaras, pero solo respondí que cada amenaza sería contestada publicando uno de los videos en el grupo de WhatsApp del club de golf que tanto amaba frecuentar. Bastó eso para que desapareciera del mapa, firmara el divorcio en tiempo récord y se mudara a Miami con el dinero de la partición que me aseguré de liberar rápido, solo para no volver a respirar el mismo aire que aquella mujer cruel y vacía. Los meses siguientes fueron un aprendizaje constante para mí, porque me di cuenta de que no sabía hacer lo más básico de una casa, como encender una lavadora o hacer un arroz que no se pegara en el fondo de la olla, y empecé a dar un valor absurdo a cada pequeño detalle que Consuelo hacía parecer fácil. La contraté formalmente a través de mi empresa, con todos los derechos que siempre le negué, con seguro médico para Diego y Valentina, con vacaciones pagadas y un horario que permitiera que estuviera en casa cuando los niños volvieran de la escuela. No quería que fuera mi empleada en el sentido antiguo de la palabra. Quería que fuera la gestora de mi espacio, pero con la dignidad de quien tiene una vida propia y no necesita esconderse en un cuarto de servicio para tener un momento de paz. Valentina empezó a estudiar en una escuela excelente que me aseguré de pagar, y en menos de 3 meses la directora me llamó para decir que era la alumna más brillante de la clase, con una sed de lectura que dejaba a los profesores impresionados y una madurez que destacaba entre los otros niños. Diego, por otro lado, se convirtió en mi pequeño compañero de fines de semana, siempre preguntando cómo funcionaban las cosas, queriendo saber por qué el motor de mi coche hacía ruido o cómo los aviones lograban volar sin chocar con las nubes. Y yo respondía a todo con una alegría que nunca supe que poseía. Empecé a frecuentar la Narvarte casi todos los domingos, llevando fruta del mercado y panes que aprendí a elegir con cuidado, y nuestras comidas en familia. Sí, porque así me sentía ahora, eran los momentos más auténticos y felices de mi semana entera. Consuelo empezó a cocinar por placer, no por obligación, y el olor de sus guisos en el apartamento nuevo era como un abrazo que me decía que, a pesar de todo el error inicial, estábamos logrando construir algo bonito sobre las cenizas de aquel desastre doméstico. Veía su piel cambiar, el brillo volver a sus ojos y su postura volverse más erguida, como si finalmente se librara del peso de tener que pedir perdón por existir cada segundo que pasaba dentro de una casa rica. Hubo un día que llegué y encontré a Valentina enseñando a Diego a dibujar en una mesa de estudio que les compré, y la luz del sol golpeaba el rostro de ella de una forma que me hizo entender que la mayor riqueza que he producido no fue mi saldo bancario, sino la sonrisa de una niña que ya no tiene miedo de quien abre la puerta principal. Me quedaba allí sentado tomando un café que ella insistía en servir y hablábamos de cosas reales, sobre el futuro de Valentina, sobre las preguntas de Diego, sobre la vida de una manera que nunca pude conversar con nadie en mi burbuja de empresario. La transformación de Consuelo fue lo que más me impactó, porque descubrió un talento para la repostería que ni sabía que tenía y empezó a hacer pasteles increíbles para los vecinos del edificio, transformando la cocina del apartamento en un pequeño laboratorio de dulzura y creatividad. Vi a una mujer que antes temía a su propia sombra convertirse en una emprendedora dedicada,
organizando los pedidos en un cuaderno de recetas que guardaba como si fuera un tesoro, y me aseguré de no interferir financieramente para que sintiera que ese éxito era 100% mérito de su esfuerzo. Me di cuenta de que Fernanda no solo le había quitado su dinero, le había quitado la confianza, la noción de que era capaz de producir algo bello y valioso, y ver a Consuelo entregando el primer pastel encargado fue una de las victorias más emocionantes que he presenciado. Diego se quedaba a su lado, ayudando a lamer las cucharas de chocolate, y Valentina ayudaba en la contabilidad de las ventas, creando una microempresa familiar que tenía más ética y amor que cualquier corporación internacional que yo hubiera administrado en mi carrera profesional. Aprendí que el trabajo dignifica cuando se hace con respeto mutuo, y que la diferencia entre un patrón y un líder está en la capacidad de ver al ser humano detrás de la función. Algo que me llevó 40 años entender de la peor forma posible. Cierta vez, en uno de esos domingos, Consuelo me dijo que aún tenía pesadillas con el sonido de la taza rompiéndose en el suelo de la sala de las lomas, y sentí un apretón en el pecho porque me di cuenta de que las cicatrices psicológicas tardan mucho más en cerrar que las quemaduras en la piel, causadas por el café caliente. Tuve que tomar su mano y decirle que aquel hombre que permitió aquello también había muerto aquella tarde, y que ahora estábamos todos en un barco diferente, navegando por aguas más limpias y honestas, donde nadie necesitaba mentir para sobrevivir a un lunes más. Valentina nos oyó conversar y trajo un dibujo que había hecho en la escuela, donde aparecía ella, Diego, su madre y un hombre alto que, según ella, era el ángel que aprendió a ver. Y tuve que contenerme para no llorar frente a ellos, porque ser llamado ángel por alguien a quien descuidé tanto tiempo era la mayor redención que podía esperar. Empecé a implementar cambios profundos en mi propia empresa también, creando políticas de apoyo para los empleados que tenían dificultades en casa y estableciendo un canal directo para denuncias de cualquier tipo de abuso de poder, porque no quería que mi éxito continuara siendo ciego al sufrimiento ajeno. El divorcio se finalizó y la partición fue justa, pero sentí un alivio tan grande cuando firmé el último papel que parecía que me había quitado un chaleco de plomo que cargaba hacía décadas sin darme cuenta del cansancio que me causaba. Fernanda mandó un último mensaje de Miami, quejándose de que el dinero no era suficiente para el estilo de vida que merecía, y simplemente bloqueé su número, sintiendo un desprecio profundo por esa incapacidad crónica de ver el mundo más allá de su propio ombligo y de las marcas de lujo que ostentaba. Cambié mi rutina de viajes, pasé a delegar más y a quedarme más tiempo en tierra firme, porque descubrí que el tiempo es la moneda más valiosa que tenemos, y ya no quería gastar todo mi tiempo en busca de una ganancia que no traía paz alguna a mi espíritu. Empecé a llevar a Valentina y a Diego a pasear por los parques, a llevarlos al cine y a participar en sus vidas como si fueran los hijos que nunca tuve, y Consuelo me miraba con una gratitud que yo intentaba retribuir siendo el mejor ser humano posible para ellos. Vi a Diego aprender a andar en bicicleta sin las rueditas laterales, y a Valentina ganar un premio de redacción en la escuela con un texto que hablaba sobre la importancia del coraje para cambiar el propio destino, y sentí que finalmente estaba viviendo una vida que valía la pena contar. Hubo un momento en que estaba en mi loft, mirando el atardecer sobre la ciudad, y recordé la imagen de Consuelo en el cuarto de servicio oscuro, sin ventanas, y lloré de nuevo. Pero esta vez no fue de culpa, fue de alivio por saber que aquel cuarto ahora estaba vacío y que la luz nunca más le sería negada. Me di cuenta de que la justicia no es solo castigar al culpable, sino que es principalmente restaurar la dignidad de la víctima y ofrecer las herramientas para que pueda caminar con sus propias piernas sin depender de la caridad de nadie. Consuelo no necesitaba mi caridad,
Necesitaba solo una oportunidad justa y un ambiente donde su humanidad fuera respetada. Y ver lo que hizo con esa oportunidad fue la mayor lección de moral que la vida me ha dado en todos estos años de camino. Me convertí en un hombre más silencioso, más observador, alguien que ahora repara si la persona que sirve el café en la oficina tiene los ojos tristes o si el guardia de la entrada parece demasiado cansado, porque aprendí que la injusticia se alimenta de nuestra distracción y de nuestro egoísmo diario. Hoy no soy más el millonario arrogante de las lomas, soy solo Rodrigo, un tipo que vive en la Roma Norte, que adora los pasteles de 3 leches y que tiene el privilegio de ser llamado amigo por una familia que me enseñó el verdadero significado de la palabra justicia. Miro hacia atrás y veo lo pequeño que era en mi castillo de mármol, rodeado de una mujer que no amaba a nadie y de empleados que me temían o me ignoraban, y me doy cuenta de que mi verdadera vida solo comenzó aquel día en que llegué antes y vi el horror ocurrir en mi sala. Solemos decir que el peor momento de la vida es cuando todo se derrumba, pero para mí, el desmoronamiento de aquel matrimonio y de aquella rutina falsa fue el inicio de la reconstrucción de mi propia alma, que estaba sepultada por capas de indiferencia corporativa. No cambiaría ni un minuto de mi vida actual, con todas sus simplicidades y descubrimientos manuales, por toda la pompa vacía de aquella mansión donde el café se servía caliente, pero el corazón de las personas era frío como el hielo de una nevera industrial. Aprendí que el olor de un hogar no viene de los productos de limpieza caros, sino del respeto que fluye entre las personas que habitan ese espacio y del sentimiento de seguridad que sientes cuando sabes que puedes ser tú mismo sin ser castigado por ello. Valentina ahora quiere ser abogada. Dice que quiere defender a las personas que no tienen voz. Y sonrío, sabiendo que tiene la mejor referencia del mundo dentro de casa. Una madre que sobrevivió a la tempestad y que hoy es el puerto seguro de todos nosotros. Decidí escribir este desahogo porque sé que hay muchos Rodrigos por ahí, tipos que creen que el mundo gira alrededor de su propio éxito y que no tienen ni idea de lo que pasa en los bastidores de sus casas perfectas, y mi consejo es: abran los ojos antes de que sea demasiado tarde. No esperen a ver una taza de café ser lanzada al pecho de alguien para darse cuenta de que la dignidad humana no tiene precio y que el silencio de quien te sirve puede ser el grito más alto de socorro que vas a escuchar en tu vida. Tuve la suerte de tener una segunda oportunidad, de poder arreglar parte del daño y de ver el florecimiento de una familia increíble, pero sé que muchos no tienen esa oportunidad y terminan muriendo rodeados de oro y de una soledad amarga e irreversible. La vida es demasiado corta para que seamos ciegos ante lo que realmente importa, y lo que importa son los lazos que creamos, la verdad que sostenemos y el coraje de decir basta a la injusticia, incluso cuando viene de quien creíamos amar. Siento que ahora finalmente puedo respirar hondo, sin el peso de la omisión aplastando mis pulmones, y que cada domingo en la Narvarte es una oración silenciosa de agradecimiento por haber sido rescatado de mi propia mediocridad existencial. ¿Qué harías tú si descubrieras una injusticia bajo tu propio techo? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte esta historia para crear conciencia sobre la dignidad en el trabajo doméstico. Miro mi reflejo en el espejo hoy y casi no reconozco al hombre que era, aquel sujeto que creía que el éxito se medía por el tamaño de la cuenta bancaria y por el prestigio social de vivir en una dirección que la gente menciona con envidia. Es curioso, o quizás trágico, cómo nos acostumbramos a la maldad cuando se sirve en dosis homeopáticas, enmascarada por una educación refinada y por una etiqueta que sirve solo para esconder el vacío de quien no tiene alma. Fernanda era maestra en eso. Lograba ser la anfitriona más encantadora de la ciudad,
Mientras, tras bambalinas, transformaba la vida de Consuelo en un laboratorio de tortura psicológica que yo, en mi burbuja de privilegio, preferí ignorar. Hoy entiendo que la omisión es una forma de violencia tan destructiva como el acto físico, porque cuando te callas ante el sufrimiento de alguien que está bajo tu responsabilidad, estás diciendo que aquella vida no vale tu esfuerzo. Pasé años siendo el espectador pasivo de una tragedia humana, creyendo que mi papel era solo pagar las cuentas y garantizar que el engranaje siguiera girando, sin preguntarme nunca quién estaba siendo aplastado por esos engranajes. Fue necesario ver el café hirviendo manchando el uniforme y el alma de una mujer para que finalmente despertara de mi sueño narcisista y me diera cuenta de que mi casa perfecta era, en realidad, una prisión de lujo donde la dignidad era el precio del alquiler. Recuerdo la primera vez que llevé a Consuelo a tomar un café a una panadería normal, como dos personas comunes, y la forma en que miraba a los lados, asustada, como si estuviera cometiendo un crimen por estar sentada en una mesa que no fuera la de la cocina. No sabía cómo actuar, sus manos no paraban quietas y sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de que yo había ayudado a crear aquel monstruo de inseguridad que ahora habitaba el cuerpo de una mujer tan joven. Tuve que decirle, repetidas veces, que no debía nada a nadie, que su trabajo era valioso, pero que su vida era mucho más que la función que les empeñaba para servirme. Fue un proceso lento, grano a grano, reconstruir aquella confianza que Fernanda había triturado con tanta eficiencia a lo largo de aquellos 3 años de abusos silenciosos y crueles. Cada vez que sonreía sin pedir disculpas, justo después era una victoria para mí, una señal de que la luz estaba volviendo a aquellos ojos que vi tan apagados y sin esperanza aquella tarde de jueves. Aprendí que el dinero puede comprar el tiempo de alguien, pero el respeto es la única moneda que compra la lealtad y la paz de espíritu de quien comparte el mismo techo contigo, sea patrón o empleado. Diego, aquel niño preguntón, terminó convirtiéndose en mi mayor maestro porque no tenía las ataduras sociales que me impedían ver lo obvio. Simplemente sentía el mundo con el corazón y decía lo que veía. Me preguntó una vez por qué la gente rica era tan enfadada y no supe qué responder, porque la verdad era que el enfado de Fernanda era solo un disfraz para su propia inseguridad y su miedo a no ser superior a nadie. Diego me mostró que la felicidad no necesita mármol ni lámparas de cristal. Necesita una mesa con sopa caliente, una madre que no llora a escondidas y un lugar donde puedas jugar sin ser llamado sucio o estúpido. Lo veía creciendo, haciéndose más fuerte, con la piel más sonrosada, y me daba cuenta de que la mayor transformación no estaba en el apartamento nuevo, sino en la libertad que tenía de ser solo un niño de 6 años. Me sorprendía observándolo, correr por el pasillo de la Narvarte, y pensaba en cuántos niños están atrapados en cuartos de servicio ahora mismo, esperando al domingo para ver a sus madres que están siendo humilladas por gente como yo solía ser. Esa conciencia duele. Es una herida que me aseguro de mantener abierta para nunca más caer en la tentación de cerrar los ojos ante la realidad que ocurre fuera de mi ombligo. Valentina, con esa madurez que me asustaba, empezó a escribir un diario donde ponía todo lo que sentía, y un día me dejó leer una página donde hablaba sobre el olor del miedo que sentía cuando su madre llegaba a casa las noches de lunes. Describía el miedo como un olor a lejía y tristeza, y me di cuenta de que los niños lo sienten todo, captan cada vibración de dolor que los adultos intentan esconder tras sonrisas forzadas y promesas de un futuro mejor. Leer aquello fue como recibir un puñetazo en el estómago, porque me di cuenta de que, mientras yo cenaba con Fernanda y discutía el próximo destino de nuestras vacaciones, aquella niña de 10 años sentía el olor de la destrucción de su propia madre. Prometí a mí mismo
que el olor de su casa ahora sería solo el de comida buena y de limpieza hecha con dignidad, y que Valentina nunca más tendría que ser el escudo de nadie más que de su propia infancia. Verla convirtiéndose en una adolescente confiada, que discute política y que cuestiona las injusticias del mundo, es la prueba de que sí podemos romper ciclos de abuso si tenemos el coraje de intervenir a tiempo. Ya no quiere solo ser profesora, quiere ser la voz de quien es silenciado, y siento un orgullo inmenso de saber que tuve un pequeño papel en ese cambio de trayectoria. Consuelo hoy es la dueña de su propia vida, y aunque todavía trabaja conmigo 3 veces por semana, la relación es de una colaboración que nunca imaginé posible entre patrón y empleada. Llega a mi loft, tomamos un café, conversamos sobre los planes de expansión de su negocio de pasteles y veo a una mujer que tiene orgullo de lo que hace y de quién es. Ya no baja la cabeza ante nadie y su tono de voz ahora tiene una firmeza que me muestra que Fernanda perdió aquella guerra en el momento exacto en que Diego abrió la boca para decir la verdad. Veo aumentar los pedidos de pasteles, veo cómo organiza las entregas y me doy cuenta de que el talento siempre estuvo allí. Solo necesitaba un suelo que no fuera ácido para poder florecer y dar frutos. Solemos creer que salvar a alguien es un acto heroico, pero la verdad es que al intentar salvar a Consuelo, fue ella quien terminó salvándome a mí de una vida mediocre y sin propósito alguno. Aprendí que el éxito sin humanidad es solo una forma elegante de fracaso, y que el verdadero liderazgo se ejerce cuidando de quien está en la base de la pirámide, porque sin ellos la cima no es más que una ilusión a punto de derrumbarse. Recuerdo la sensación de vacío que sentía aquellas noches en la mansión de las Lomas, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, pero sin tener una conversación sincera con la mujer que dormía a mi lado. Fernanda vivía para las apariencias, para lo que los otros iban a pensar, mientras yo vivía para los números y para el crecimiento de una empresa que parecía nunca ser lo suficientemente grande para llenar mi vacío existencial. Hoy, mi loft en la Roma Norte es mucho más pequeño, pero nunca me he sentido tan grande, tan pleno y tan conectado con lo que realmente importa en la vida de un ser humano que se aprecia. Cambié las cenas de gala por noches de pizza con Diego y Valentina y descubrí que sus risas valen mucho más que cualquier elogio de un socio de negocios interesado solo en mi capital. Aprendí a escuchar el silencio, no aquel silencio tenso de quien tiene miedo, sino el silencio de quien está en paz, de quien sabe que hizo lo correcto y que no tiene nada más que esconder a nadie. La vida se volvió más simple, pero al mismo tiempo mucho más profunda, porque ahora cada detalle tiene un significado que va más allá de la utilidad práctica o del valor estético inmediato. Un día de estos, encontré a un antiguo amigo de negocios en un restaurante y me preguntó por qué lo había tirado todo por la borda y me había divorciado de Fernanda, ya que éramos la pareja perfecta de la alta sociedad. Lo miré y me di cuenta de que él aún vivía en la misma ceguera que yo habitaba, y solo respondí que me había cansado de vivir en un escenario de teatro, donde los figurantes eran maltratados para que los protagonistas pudieran brillar. No lo entendió, claro. Soltó una risita y dijo que las mujeres son difíciles, y sentí una pena profunda por aquel hombre que creía que la crueldad era solo un rasgo de personalidad difícil de manejar. Salí de allí sintiendo un alivio inmenso por no pertenecer más a aquel mundo de conveniencias y de mentiras lavadas con champán caro y conversaciones vacías sobre el mercado financiero. Me di cuenta de que mi locura, como algunos llamaron en la época, fue en 1911. Realidad el momento de mayor cordura de mi vida, el momento en que decidí que mi ética valía más que mi comodidad social. Solo somos libres de verdad cuando no tenemos miedo de perder lo que no nos pertenece de alma,
Y yo nunca fui dueño de aquella vida en las lomas. Era solo un inquilino de una mentira bien decorada. Consuelo me contó que su vecina en Iztapalapa, doña Lupe, aún pregunta por mí y dice que fui el enviado de Dios para salvar a aquella familia de la destrucción total. Me siento incómodo cuando escucho eso, porque no me siento enviado de nada. Me siento solo un hombre que tardó demasiado en hacer lo que era correcto y que ahora corre contra el tiempo para compensar los años de negligencia. Intento explicarle a Consuelo que quien hizo el trabajo pesado fue ella, aguantando firme para que sus hijos tuvieran un futuro y que yo fui solo el tipo que abrió la puerta que ya debería haber estado abierta hacía mucho tiempo. Pero ella insiste en agradecérmelo y acepto esa gratitud como un recordatorio constante de que siempre tenemos el poder de cambiar la realidad de alguien, por pequeña que sea nuestra intervención inicial. Aprendí que el destino no es algo escrito en las estrellas, sino que es algo que escribimos con nuestras elecciones diarias, con el coraje de enfrentar lo que está mal y con la disposición de arreglar lo que ayudamos a romper. La vida de aquella familia es mi mayor legado, mucho más que cualquier edificio que haya construido o cualquier empresa que haya fundado a lo largo de mi carrera. Diego ahora está en una fase de querer ser inventor y vive intentando arreglar las cosas en mi loft, trayendo herramientas de juguete y explicándome teorías disparatadas sobre cómo las bombillas podrían brillar más fuerte si tuvieran más alegría dentro. Me río y asiento, porque en el fondo tiene razón. El mundo brilla mucho más cuando ponemos alegría y respeto en las cosas simples de la rutina, en lugar de enfocarnos solo en la eficiencia y la productividad fría. Veo en él el reflejo de un futuro que no está manchado por el trauma, de un niño que crecerá sabiendo que el trabajo de su madre es digno y que merece estar en cualquier lugar que desee. Valentina me ayuda a elegir los libros que leo ahora, presentándome autores que hablan sobre la realidad social del país, y me doy cuenta de que yo era un analfabeto funcional sobre la vida real, hasta que fui educado por una niña de 10 años. Aprendí que nunca somos demasiado viejos para cambiar, ni demasiado exitosos para aprender de quien tiene menos que nosotros en términos materiales, pero mucho más en términos de vivencia y resiliencia. Mi biblioteca hoy tiene muchos más libros sobre humanidad que sobre administración, y siento que mi vocabulario emocional se ha expandido de una forma que ni creía posible para un hombre de mi edad. Miro la estampa de la Virgen de Guadalupe que Consuelo puso en la entrada de su apartamento y siento una conexión que nunca tuve con la religión tradicional, una sensación de que existe una fuerza que nos guía hacia la luz si estamos dispuestos a caminar. No soy un hombre religioso, pero creo en la fuerza del bien y en la capacidad de restauración que poseen el amor y el respeto cuando se aplican de forma práctica y constante en la vida de las personas. Veo aquella veladora encendida y entiendo que representa la esperanza de quien nunca se rindió, incluso cuando el mundo parecía oscuro y sin salida dentro de aquel cuarto de servicio sin ventanas. Aprendí que la luz no viene de fuera. Viene del coraje de mantener la propia esencia viva, incluso bajo el peso de la humillación y el dolor más profundo que un ser humano puede sentir. Consuelo es la luz de aquella casa, y tuve la suerte de ser atraído por esa claridad y de permitir que iluminara mi propia oscuridad interior, que ni sabía que existía. Hoy soy un hombre que agradece cada día por haber tenido la oportunidad de ver la verdad, por mucho que doliera al principio y por mucho que destruyera mi castillo de naipes social. ¿Sabe? Hay noches en las que me quedo mirando el techo de mi habitación y me pregunto cómo es que conseguimos dormir sabiendo que el mundo es tan injusto. Pero entonces recuerdo que pasé 12 años durmiendo como un ángel mientras el infierno ocurría en la habitación de al lado. Creamos una coraza de indiferencia que es aterradora,
nos convencemos de que el cansancio de la empleada es normal, de que el mal humor de la esposa es estrés y de que la vida es así, dividida entre quien manda y quien obedece sin cuestionar nada. Me siento un sobreviviente de un naufragio moral, alguien que se estaba hundiendo en su propio egoísmo y fue sacado a la superficie por el choque de ver una taza de café volando contra el pecho de una mujer indefensa. Es un despertar violento, no tiene nada de poético. Es como si alguien arrancara la venda de tus ojos con fuerza, dejando que la luz queme tu retina hasta que ya no puedas ignorar la suciedad que acumulaste a tu alrededor. Miro mi pasado y siento un deseo físico de volver atrás en el tiempo y darle un puñetazo en la cara a aquel Rodrigo que creía que dar un bono de Navidad era la cumbre de la generosidad humana. No somos buenos por dar lo que sobra. Solo empezamos a ser humanos cuando nos importa lo que falta en el otro. Y lo que faltaba en mi casa no era dinero, era decencia básica y una pizca de compasión. Recuerdo cuando Consuelo me contó sobre los descuentos que Fernanda hacía en su salario, y aquello me dio una náusea que siento hasta hoy solo de hablarlo, porque era una mezquindad de un nivel que no creía que existiera. Mi exmujer gastaba el equivalente a 3 meses de sueldo de Consuelo en una crema para la cara, pero no soportaba ver a aquella mujer ganando el valor íntegro que yo había establecido como justo. Era un deseo enfermo de mantener a Consuelo siempre al límite, siempre necesitando favores, siempre dependiente de la migaja que la patrona decidiera tirar a la mesa tras una semana de tortura psicológica. Empecé a auditar cada centavo que salía de mi cuenta y me di cuenta de que Fernanda había creado una contabilidad paralela de la humillación, donde cada error de Consuelo se transformaba en beneficio para su ego. Ver la libreta de multas que Fernanda anotaba en un cuadernito de cuero dorado fue la prueba final de que estaba casado con un monstruo que usaba la elegancia como disfraz para el sadismo financiero. Quemé aquel cuadernito el día que me fui de casa, pero las notas quedaron grabadas en mi memoria como un recordatorio de que a la maldad le encanta vestirse de seda y usar perfumes caros. La primera vez que vi a Consuelo en el apartamento de la Narvarte, sentada en el sofá que ella misma eligió, me di cuenta de que la dignidad tiene una postura física, cambia la forma en que la persona ocupa el espacio a su alrededor. Ya no estaba encogida, no parecía que estuviera pidiendo permiso para respirar. Era la dueña del territorio, y eso cambiaba completamente la energía que emanaba hacia sus hijos y hacia mí. Diego estaba saltando en la alfombra nueva y Valentina estaba organizando sus libros en una estantería que no estaba escondida tras una puerta de servicio, sino en medio de la sala, donde todos podían verlos. La luz que entraba por aquella ventana grande parecía que estaba lavando las marcas de 3 años de oscuridad, y sentí que aquel alquiler era la inversión más lucrativa que había hecho en toda mi trayectoria como empresario. No estaba dándoles solo un techo, les estaba devolviendo el derecho a tener una historia que no estuviera pautada por el miedo constante a una represalia injusta y cobarde. Cada detalle de aquel apartamento fue pensado para decirles: ustedes importan, ustedes son vistos y ustedes están seguros aquí. Y ver que entendieron el mensaje fue mi mayor recompensa. Mi nueva oficina en la Roma Norte es minimalista, sin esa ostentación de caoba y cuero que tenía antes. Y me he dado cuenta de que trabajo mucho mejor cuando no siento que necesito impresionar a nadie con mi escenario de éxito. Pasé a contratar personas basándome en valores que van mucho más allá del currículum técnico, buscando gente que entienda que la empresa está hecha de personas y que el respeto es la base de cualquier contrato que valga la pena firmar. Implementé un sistema donde todos los empleados domésticos de nuestra red de colaboradores tienen un canal de denuncia directo conmigo, y ya he despedido a 2 directores que creían que podían tratar a los subordinados como ciudadanos de segunda clase.
Fernanda me llamaría traidor de su propia clase, pero nunca me he sentido tan alineado con lo que realmente soy. Lejos de las etiquetas y los rótulos que la alta sociedad intenta pegarnos para mantenernos bajo control. Descubrí que la verdadera clase no está en lo que posees, sino en la forma en que tratas a quien no tiene nada que ofrecerte a cambio más que su propia fuerza de trabajo. Duermo mucho, más tranquilo, sabiendo que mi prosperidad ya no se alimenta del silencio y del sufrimiento de quien está en la base de mi pirámide social. Valentina me preguntó un día de estos si creía que Fernanda iba a cambiar ahora que estaba lejos y con su vida expuesta, y tuve que ser honesto con ella y decirle que algunas personas se alimentan de su propia sombra y no quieren ser salvadas de la oscuridad. Fernanda no veía error en lo que hacía, veía solo un fallo de seguridad que permitió que yo descubriera la verdad. Y esa incapacidad de sentir remordimiento es lo que la hace tan peligrosa y tan digna de lástima al mismo tiempo. Expliqué a Valentina que no podemos cambiar a los demás, pero podemos cambiar la distancia que mantenemos con ellos para no ser contaminados por la amargura y el desprecio crónico que cargan. La niña asintió con aquella sabiduría de quien ya ha visto lo peor del ser humano y ha decidido que su camino estaría hecho de luz y de justicia, le costara lo que le costara a ella y al mundo a su alrededor. Veo en ella una fuerza que yo tardé décadas en construir, y siento que la nueva generación, si es educada con verdad y con afecto, estará mucho más preparada para lidiar con los monstruos que creamos en nuestra negligencia. Valentina no es solo una sobreviviente, es una guerrera que aprendió a usar el dolor como combustible para la inteligencia y para la empatía, y aprendo de ella cada día. Diego ahora se ha empeñado en que quiere aprender a cocinar con su madre y se queda allí en la cocina con un taburete, todo serio, vigilando el tiempo del horno como si fuera el capitán de un barco en plena tempestad. Me dijo que el secreto del pastel de su madre es que ella pone música dentro de la masa. Y me pareció aquella definición lo más bonito que he oído nunca sobre el proceso creativo de alguien que ama lo que hace. Consuelo se ríe, pero veo que se toma en serio aquel aprendizaje, porque quiere que su hijo sepa que el trabajo manual es noble y que alimentar a las personas es una de las formas más puras de cuidado que existen en la tierra. Me quedo allí mirando a los dos y me doy cuenta de que la cocina, que antes era el lugar de mi mayor vergüenza, ahora es el centro de mi mayor alegría y de mi mayor aprendizaje sobre lo que es ser humano de verdad. El olor del azúcar quemado y de la vainilla ahora ha reemplazado en mi mente el olor metálico del miedo y de la humillación que impregnaba la cocina de mi antigua casa en las lomas. Redimensionamos los lugares a través de los afectos, y nunca imaginé que una cocina de apartamento en la Narvarte pudiera ser mi lugar favorito en el mundo entero, superando cualquier restaurante de 5 estrellas que haya frecuentado. Tuve que lidiar con muchas miradas torcidas en mi club y en las reuniones sociales cuando la noticia del divorcio y de la adopción simbólica de la familia de Consuelo empezó a circular entre nuestros conocidos comunes. La gente no entiende cómo alguien puede renunciar a un status quo de perfección para involucrarse con la plebe, como si la dignidad humana fuera algo que elegimos según la conveniencia del momento. Simplemente dejé de dar explicaciones, porque quien necesita un dibujo para entender que maltratar a una empleada está mal, no merece ni 5 minutos de mi atención o de mi tiempo preciado. Perdí algunos amigos, pero gané una libertad que no tiene precio, y me di cuenta de que la mayoría de aquellas relaciones se basaban en intereses superficiales que se derrumbarían ante el primer signo de una crisis real o de un cambio de carácter. Hoy prefiero 1000 veces la compañía de Consuelo, de Diego y de Valentina, con toda su sencillez y verdad, que cualquier charla barata sobre inversiones y cotilleos de la élite que no aportan nada a mi espíritu. Me siento un hombre más rico hoy, con menos posesiones,
y más conexiones reales. Y me doy cuenta de que mi antigua vida era solo un escaparate bonito para una tienda que estaba completamente vacía por dentro. Consuelo ahora está haciendo un curso de gestión financiera para pequeños negocios, porque quiere abrir una tienda propia de pasteles y dulces en la zona de la Roma, y la estoy ayudando a analizar los locales comerciales sin interferir en la decisión final. Es metódica, anotando todo en su cuaderno y haciendo preguntas que me muestran que tiene una mente emprendedora nata, que solo necesitaba un ambiente seguro para poder manifestarse de forma productiva. Veo su entusiasmo al hablar de los proveedores de chocolate orgánico y de los embalajes sostenibles que quiere usar, y me doy cuenta de que aquella mujer que temía pedir un aumento de sueldo ahora es una negociadora implacable y llena de visión. Valentina ayuda en el diseño de la marca, creando logotipos que tienen la cara de su madre y del negocio. Y Diego ya se ha autonombrado probador oficial de calidad, lo que garantiza buenas risas en todas nuestras reuniones de planificación dominicales. Siento privilegiado por poder asistir en primera fila a esta reconstrucción, sabiendo que tuve la oportunidad de ser el catalizador de algo que ya estaba allí, escondido bajo capas de opresión y de falta de oportunidad real. Consuelo no es un proyecto mío, es una fuerza de la naturaleza que tuve la suerte de encontrar y de aprender a respetar en toda su complejidad y potencia humana. Muchas veces, cuando veo a Consuelo entregando un pastel, recuerdo cómo se avergonzaba de sus propias manos, que llamaba ásperas y feas por el trabajo pesado y los productos de limpieza. Hoy, aquellas manos son herramientas de arte, manos que crean dulzura, manos que sostienen a una familia y que ya no se esconden en los bolsillos del delantal cuando alguien se acerca. Aprendí a admirar cada callo y cada marca en su piel, porque son marcas de una lucha épica por la supervivencia y por la dignidad de los hijos que tanto ama. Solemos idealizar la belleza como algo liso y sin marcas, pero la verdadera belleza está en la resistencia, en la superación y en la capacidad de transformar el dolor en algo nutritivo y bello para los demás. Las manos de Consuelo son las manos más bonitas que conozco, porque son manos que nunca se rindieron, incluso cuando el mundo parecía querer aplastarlas con el peso de la injusticia social y de la crueldad personal. Diego me preguntó si íbamos a viajar en vacaciones y sugerí que fuéramos a una playa tranquila, sin resorts de lujo, solo un lugar donde pudiéramos ver el mar y comer pescado frito en la arena con los pies en el suelo. Se quedó radiante y Valentina ya empezó a investigar la biología marina del lugar, queriendo saber qué tipo de peces íbamos a encontrar por allí durante nuestros buceos matutinos. Consuelo se quedó un poco vacilante al principio, aún con esa sombra de creer que no pertenece a esos momentos de ocio, pero insistí en que se merece el descanso más que cualquiera de los tres. Quiero que conozcan el mundo sin el filtro del privilegio opresor, que vean la belleza de las cosas sencillas y que entiendan que la vida está hecha de experiencias y no de posesiones que acumulamos para mostrar a los demás. Nuestro viaje será el primer capítulo de un libro de aventuras que escribiremos juntos, lejos de los fantasmas del pasado y con los ojos puestos en el horizonte de posibilidades que se ha abierto para nosotros. Empecé a ir a terapia para lidiar con mi síndrome de Salvador y con la culpa que aún me visita de vez en cuando, especialmente cuando veo alguna noticia sobre trabajo análogo a la esclavitud. Mi terapeuta me ayuda a entender que no puedo cargar con el mundo a mis espaldas, pero que soy responsable del pequeño pedazo de mundo que ocupo y de las personas que cruzan mi camino. Aprendí a perdonar al Rodrigo del pasado, no porque lo que hizo fuera correcto, sino porque el perdón es lo que me permite seguir caminando sin el peso muerto de una culpa que paralizaría mis acciones presentes. La redención es
Un proceso diario, una elección que haces cada mañana de ser un poco más consciente y un poco más atento a las necesidades de quien está a tu alrededor. No soy un santo, soy solo un hombre que decidió que no quería ser más un cómplice silencioso de la maldad humana y que decidió usar su poder para el bien común y para la justicia restaurativa. Valentina me mostró una canción que le gusta, que habla sobre cómo necesitamos coraje para ser quienes somos en un mundo que intenta transformarnos en otra persona todo el tiempo. Escuché la letra con atención y me di cuenta de que hablaba de su madre, pero también hablaba de mí, de mi cambio radical de vida y de mi abandono de una identidad falsa que usé durante décadas. La canción se convirtió en nuestro himno particular y la cantamos alto en el coche cuando vamos a la Narvarte, celebrando nuestra libertad y nuestro coraje de haber mandado a paseo las apariencias en busca de nuestra propia verdad. Valentina tiene un oído musical agudo y dice que la armonía de la canción es como nuestra vida ahora. Cada uno tiene su tono, pero juntos creamos algo que tiene sentido y que suena bien para quien oye desde fuera. Nunca había prestado atención a las letras de las canciones antes. Oía solo el ritmo o lo usaba como sonido de fondo para mis preocupaciones financieras. Pero ahora oigo los mensajes y me conecto con el sentimiento de quien los escribió. Diego está aprendiendo a jugar al ajedrez y me gana casi todas las veces, porque juega con una intuición que yo perdí a lo largo de los años de pensamiento estratégico, puramente racional y calculador. Se ríe cuando me da un jaque mate y dice que el rey cayó porque no tenía amigos cerca, y me quedo pensando en la profundidad de esa frase viniendo de un niño de 6 años. Tiene razón, mi antiguo reinado en las lomas cayó exactamente por eso. Estaba aislado en la cima, rodeado de gente que no se importaba conmigo y de una esposa que era mi mayor enemiga silenciosa. Hoy no soy solo un jugador más entre muchos, pero tengo amigos, tengo una familia que elegí y tengo la certeza de que nunca más estaré solo en medio de un tablero de falsedades sociales. El ajedrez con Diego es mi lección semanal de humildad y de percepción de que la fuerza bruta no siempre vence a la inteligencia emocional y a la visión intuitiva de la realidad. Me di cuenta de que mi relación con el dinero cambió completamente. Dejó de ser un fin en sí mismo para convertirse en una herramienta de transformación y de cuidado hacia las personas que amo y respeto. Ya no siento la necesidad de ostentar, de tener el último modelo de coche o el reloj más caro del catálogo internacional de marcas de lujo que Fernanda tanto admiraba y coleccionaba. Uso mi dinero para garantizar que Valentina tenga los mejores libros, que Diego tenga las mejores herramientas para sus inventos y que Consuelo tenga la estructura necesaria para que su negocio de pasteles florezca con salud y seguridad. Descubrí que la generosidad es un músculo que hay que ejercitar y que cuanto más damos con conciencia y propósito, más recibimos en términos de gratitud y de paz interior. El dinero ahora tiene olor a pan fresco y a futuro brillante para esos niños. Y eso es lo que hace que cada centavo valga la pena al final del mes, cuando cierro mi contabilidad personal y empresarial con la conciencia limpia. Consuelo me dijo que ahora se siente visible y que esa es la mejor sensación que ha experimentado en toda su vida de trabajadora invisible en casas de gente rica y poderosa. Dijo que antes sentía que era solo una herramienta, como una escoba o un fogón, algo que la gente usa pero no mira, algo que está allí solo para cumplir una función mecánica y desprovista de humanidad. Oír eso me dio una tristeza inmensa, pero al mismo tiempo un alivio por saber que yo fui el canal para que esa invisibilidad se rompiera y para que ella pudiera brillar con la luz propia que siempre poseyó. Ser visto es la base de la dignidad humana.
Es lo que nos hace sentir que pertenecemos al mundo y que nuestra existencia tiene un valor que va más allá de nuestra utilidad práctica para el confort ajeno. Consuelo ahora camina por la calle con la cabeza alta, saluda a los vecinos por su nombre y sabe que es una parte importante de la comunidad donde vive y trabaja con tanta dedicación y talento. Estoy escribiendo este relato porque siento que mi historia puede ayudar a otras personas a despertar antes de que el desastre ocurra en sus propias vidas y familias. No esperen al café hirviendo en el pecho, no esperen a que las cámaras de seguridad revelen el horror. Miren ahora a las personas que están a su alrededor y trátenlas con la dignidad que merecen. Tenemos el poder de crear el cielo o el infierno bajo nuestro propio techo. Y la elección es nuestra en cada gesto, en cada palabra y en cada silencio que decidimos mantener o romper en nombre de la justicia. Yo elegí romper el silencio, elegí romper el ciclo y hoy recojo los frutos de una vida que tiene sentido, que tiene verdad y que tiene el olor delicioso de un pastel de chocolate saliendo del horno de una mujer libre. Mi viaje de redención continúa, paso a paso, un domingo en la Narvarte a la vez, y nunca he estado tan feliz por haber abandonado mi castillo de mármol en busca de mi propia humanidad perdida y reencontrada en los ojos de un niño. Sabe, cuando miro a Valentina hoy, veo a una líder. Ya no tiene esa mirada de quien siempre espera el próximo golpe. Ahora tiene la mirada de quien sabe que el mundo es grande y que tiene un lugar reservado en él. Me contó el otro día que quiere escribir un libro sobre su madre, para que nadie olvide que las heroínas más fuertes no llevan capa, llevan delantales manchados de harina y dignidad. Me quedé pensando en el peso de esa promesa, en lo mucho que esta niña ha crecido y en lo mucho que aún va a transformar la realidad de otras personas con esa claridad que ha desarrollado. Me siento un privilegiado por ser el tío que ella eligió para compartir esos sueños, alguien en quien confía lo suficiente para mostrar las heridas que aún están cicatrizando. No borramos el pasado, simplemente aprendemos a construir un futuro tan brillante que lo que quedó atrás deja de ser el protagonista de nuestra historia. Diego es la prueba viva de que la alegría es una fuerza de la naturaleza que nadie consigue domesticar cuando encuentra suelo fértil para crecer. Me llamó aparte ayer para enseñarme un tesoro que encontró. Una piedra redonda que, según él, guarda todo el calor del sol dentro para las noches en que sintamos frío. Tiene esa capacidad de ver magia en lo común, de transformar una piedra de calzada en un amuleto de protección, y me doy cuenta de que esa es la mayor lección de supervivencia que heredó. Ya no es el niño que preguntaba por qué su madre lloraba. Ahora es el niño que pregunta cómo puede hacer que su madre ría aún más fuerte. Ver este cambio de perspectiva en un niño de 6 años es lo que me hace creer que el ser humano es capaz de regeneraciones increíbles si tiene afecto y seguridad. Consuelo ahora tiene un brillo en la piel que no viene de cosméticos caros, viene de una paz interior que nunca creyó tener el derecho de poseer en esta vida. Me dijo que la mejor parte de tener su propio negocio no es el beneficio, sino poder decidir cuándo quiere parar para tomar un café y mirar al cielo sin sentir que está robando tiempo a nadie. Este concepto de autonomía es algo que la élite nunca entenderá de verdad, porque para quien siempre lo ha tenido todo, la libertad es solo un detalle, pero para quien siempre fue propiedad ajena, la libertad es el oxígeno del alma. La veo negociando con proveedores, decidiendo los sabores del mes y comandando su cocina con una autoridad tan natural que parece que nació haciendo exactamente eso. Fernanda intentó enterrar a una emprendedora para mantener a una esclava, pero lo que consiguió fue solo retrasar el inevitable florecimiento de una mujer poderosa. Vendí casi todo lo que tenía de aquella época de las lomas.
los muebles de diseño que no tenían historia, las obras de arte que compraba solo por el valor de reventa y las ropas que servían solo para mantener un estatus vacío. Usé parte de ese dinero para crear un fondo educativo para Diego y para Valentina, garantizando que puedan estudiar lo que quieran, donde quieran, sin volver a depender de la bondad caprichosa de un patrón. No quiero que me deban nada. Quiero que sientan que el mundo es un tablero donde tienen las mismas piezas que cualquier otro jugador, sin desventajas impuestas por la cuna o por el color de la piel. La educación es la única arma que realmente iguala el juego. Y voy a garantizar que estén armados hasta los dientes con conocimiento y con pensamiento crítico. A veces paso por delante de aquella mansión donde vivía y lo que siento no es nostalgia. Es un alivio tan grande que llega a ser físico, como si hubiera escapado de un incendio sin sufrir quemaduras graves. Veo las ventanas cerradas, el jardín impecable y las verjas altas, y me doy cuenta de que aquella casa era una tumba para mi conciencia, un lugar donde mi humanidad estaba siendo sofocada por la conveniencia. Hoy, en mi loft, tengo menos espacio, pero tengo mucha más vida, mucha más verdad y mucho más aire para respirar sin el peso de la omisión aplastándome el pecho. Cambié el aislamiento de la cima por la conexión de la base y nunca me sentí tan exitoso como el día en que Consuelo me dijo que ahora se sentía en casa en mi presencia. Fernanda me mandó un correo electrónico a través de los abogados intentando recuperar algunas joyas que quedaron atrás, alegando que eran recuerdos de familia que no podía perder por nada en el mundo. Respondí adjuntando la foto de Consuelo con sus hijos en la cocina de la Narvarte y dije que las verdaderas joyas de aquella casa ya habían sido rescatadas y que el resto era solo metal y piedra sin valor alguno. Nunca más respondió y espero que encuentre en Miami a alguien que sea tan vacío como ella para que puedan vivir su mentira sin destruir la vida de nadie más en el proceso. Atraemos lo que emanamos y si ella emana desprecio y crueldad, su destino será un aislamiento dorado donde nadie realmente se importará si está bien o no. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Especialmente cuando la acción implica admitir que estuviste equivocado por mucho tiempo. Admitir mi negligencia fue el paso más difícil de mi vida, pero fue lo que me permitió reconstruir mi carácter sobre una roca de verdad y de respeto real. Ya no soy el hombre que se esconde tras un traje de $3,000. Soy el hombre que sabe que su dignidad está ligada a la dignidad de quien limpia su suelo y sirve su café. Esa es la lección que llevo a mis charlas, a mis reuniones y a mis conversaciones de bar. Nadie es libre mientras haya alguien siendo esclavizado por nuestra indiferencia. El olor de mi vida hoy es olor de vainilla, de papel de libro nuevo y de lluvia golpeando el asfalto de la Roma Norte, y no cambiaría eso por nada de lo que el mercado financiero pudiera ofrecerme. Descubrí que la felicidad no es un destino, es una forma de caminar, es la atención que prestas al detalle, es la mano que extiendes a quien tropezó en el camino. Soy un hombre de suerte, no porque tenga dinero, sino porque tuve la oportunidad de ser confrontado con mi propia sombra y de elegir caminar hacia la luz. Mi historia con Consuelo es la prueba de que la vida siempre ofrece una salida, siempre que estés dispuesto a romper la taza de cerámica de tu propia arrogancia social. Valentina me preguntó qué quería de regalo de cumpleaños y dije que el mejor regalo ya lo recibí. El derecho a ser llamado familia por ellos, sin que hubiera ningún lazo de sangre o de obligación legal. Sonrió y dijo que yo ya era de la familia desde el 1960, día en que no desvié la mirada en la sala de las lomas, y que el coraje de mirar es lo que define quién es de verdad. Guardé esa frase en el bolsillo como si fuera un amuleto, porque resume todo lo que intenté ser en estos últimos 2 años de reconstrucción y de búsqueda de sentido.
Ya no soy un espectador, soy un participante activo de la vida. Y eso es lo que me hace despertar con una sonrisa en el rostro cada mañana, incluso en los días más difíciles. Veo a Diego creciendo y me doy cuenta de que va a ser un hombre que respete a las mujeres, porque vio la fuerza de su madre siendo puesta a prueba y venciendo a través del trabajo y de la honestidad bruta. No va a ser un Rodrigo de las Lomas, distraído y egoísta, porque tuvo un ejemplo real de que la vida exige presencia y exige posicionamiento contra la injusticia, por pequeña que parezca. Siento que mi mayor inversión fue en el carácter de ese niño, ofreciéndole un ambiente donde puede ser sensible, curioso y justo, sin las ataduras del machismo tóxico de la élite. Diego es mi esperanza de que el mundo puede ser un lugar mejor si cuidamos las semillas con la atención que merecen. Consuelo ahora está escribiendo un libro de recetas, pero entre una tarta y otra cuenta historias de su vida, transformando el libro en un manifiesto de resistencia y de amor propio. Quiere que otras mujeres que están en situaciones parecidas sepan que existe vida fuera del cuarto de servicio, que existe voz más allá del silencio y que tienen talentos que el mundo está esperando conocer. Estoy ayudando en la edición y leer sus relatos me hace llorar y reír al mismo tiempo, dándome cuenta de la riqueza de un alma que fue casi aplastada por la mediocridad de quien se creía superior. Su libro será un éxito, no porque yo vaya a invertir en él, sino porque su verdad es abrumadora y comunica con el corazón de cualquier persona que ya se haya sentido invisible. Me siento en paz con mi pasado ahora, no porque lo haya borrado, sino porque usé las piezas rotas para construir algo nuevo, algo que tiene utilidad y que trae belleza al mundo a mi alrededor. La vida es un mosaico. Y a veces las piezas más oscuras son las que dan profundidad y contraste a la imagen final que queremos proyectar hacia el futuro. Soy el resultado de una taza rota, de un divorcio traumático y de un descubrimiento doloroso. Pero también soy el resultado de un abrazo de niño, de un pastel de chocolate y de una amistad sincera. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, y yo decidí hacer justicia, decidí hacer amor, y decidí marcar la diferencia en la vida de quien más lo necesitaba. Muchas personas me preguntan si no extraño la buena vida, los yates, las fiestas exclusivas y la alfombra roja de la alta sociedad que frecuentaba con Fernanda. Simplemente respondo que nunca tuve una vida tan buena como la que tengo hoy, donde el lujo es poder dormir con la conciencia tranquila y el prestigio es ser recibido con un grito de alegría por un niño de 6 años. El resto es solo ruido, es solo distracción para quien no tiene coraje de mirar hacia adentro y descubrir que se está muriendo de sed en un desierto de oro y de vanidad. Encontré mi fuente y está en una cocina sencilla en la Narvarte, donde el chocolate está caliente y el respeto es el ingrediente principal de todas las recetas. Mi relato termina aquí, pero mi vida nueva apenas está comenzando. Cada día es una página en blanco que relleno con gestos de cuidado y con decisiones basadas en la ética y en la transparencia total. Espero que tú, que estás leyendo esto, no necesites pasar por lo que yo pasé para despertar, pero si estás en medio de la tempestad, sabe que la luz está ahí mismo, esperando que tengas el coraje de abrir la puerta. La vida es demasiado corta para ser vivida en la mentira, y la verdad, por mucho que queme al principio, es la única cosa que realmente tiene el poder de liberarnos y de devolvernos a nosotros mismos. Soy Rodrigo, y hoy puedo decir con toda la fuerza de mis pulmones que soy un hombre libre y que finalmente aprendí lo que significa ser humano. Pasamos la vida entera intentando construir muros para protegernos de la realidad, sin darnos cuenta de que los muros que nos protegen son los mismos que nos aíslan de todo lo que es real y vibrante en el mundo. Yo derribé mis muros, dejé entrar la luz
Y aunque el proceso fue doloroso, nunca he estado tan agradecido por cada ladrillo que cayó y por cada máscara que se rompió. Por el camino, Consuelo, Valentina y Diego son mi norte, mi brújula y mi prueba diaria de que la redención es posible para cualquiera que esté dispuesto a mirar hacia un lado y decir, yo te veo. Que mi historia te inspire a mirar con más atención a quien está a tu alrededor y a nunca, jamás, permitir que el silencio sea el cómplice de la injusticia bajo tu propio techo. ¿Qué harías tú si descubrieras una injusticia bajo tu propio techo? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte esta historia para crear conciencia sobre la dignidad en el trabajo doméstico.